Bueno, buenas tardes. De nuevo. ¿Otro? No. Nacho, si usas el... Porque se va a quedar mal el audio, quedan horribles los audios. Bueno, va a ser participación. Vamos a ver el tema de la charla. Vamos a hablar primero del estado terrestre y después del estado aéreo. Énfasis en algunas consideraciones que tienen que tener a la hora de establecer un traslado. Ustedes saben, obviamente, que un buen traslado se asocia a un buen pronóstico en cualquier patrón. Un traslado en malas condiciones, personal no planificado, o que se realice en un espacio inestable, se asocia, está demostrado, a mucha mayor mortalidad. Entonces, vamos a hablar un poquito de la historia, de los aspectos históricos de los traslados terrestres, de los traslados aéreos, los tipos de traslados, las fases del traslado, la estabilización, la fisiología, tipos de ambulancia y tipos de traslado. ¿Qué tipo de traslado tenemos? Bien. Bien. Traslado común, medicalizado. ¿Cómo se clasifican en general los traslados? El traslado primario, la asignación de la clave que después vamos a ver. Hay un traslado que es primario, un traslado que es secundario, y algunos hablan de traslado terciario. Entonces, es importante porque vamos a ver que el medio del traslado, en algunos lugares, cuando se habla de traslado primario, puede ser los transportados, como decía Ignacio, que nosotros tenemos varias ventajas, pero también más. Tenemos un tránsito que está aumentando permanentemente, porque antes se hacía en 15 minutos, ahora se hace quizá en 40 minutos en hora pico y en hora no pico, porque aumenta ese tipo de tránsito. Y quién sabe si en el futuro no dejamos utilizar el sistema de transportado para hacer el traslado primario. Ya les digo que se hace desde la escena hasta el centro de operación, que habitualmente Montevideo es un centro de tercer nivel. El interior puede ser un centro de segundo nivel, y después pasamos a lo que es el traslado secundario, que es el traslado, digamos, interterráneo interior. Para contarles un poquito de los antecedentes históricos, obviamente todos estos sistemas de transporte y de traslado surgen con guerras y con conflictos bélicos. Tienen su origen en los sistemas militares. Ya se describía en el siglo I a.C. el transporte de los heridos de batalla, y hacia 1870 se empieza a incorporar el traslado en globos o el transporte en globos en lo que era la guerra franco-prusiana. Hacia 1917, hacia la Primera Guerra, empezaban a aparecer las primeras ambulancias aéreas, los aviones para la fuerza. Ahí tiene lo que es la definición de traslado: es el tratamiento de pacientes de un sitio a otro, o interinstitucional como equipo, que puede ser primario, que es el extrahospitalario, desde la escena hacia un centro que puede ser de segundo nivel o de tercer nivel. Vamos a ver que la complejidad aumenta un poco y podemos tener una evacuación, podemos tener un traslado aéreo, que son totalmente distintos. Uno es medicalizado, el otro no es medicalizado, hablando del traslado aéreo, de lo que decía Josefina, de traslado medicalizado. La evacuación aérea es el traslado de la ambulancia común. El traslado aéreo es el traslado medicalizado, planificado, que se hace en un paciente estable bajo ciertas condiciones. Después tenemos lo que decimos el traslado secundario, que es el interhospitalario, hacia centros donde hay recursos humanos más capacitados, o técnicas o procedimientos que no se hacen en ese prestador. Después tenemos el traslado interhospitalario o interhospitalario de pacientes críticos. Ahora vamos a ir viendo algunos detalles de eso. Si tienen preguntas, para que que Uruguay es pionero también. Que Uruguay, algo importante de nuestro país, es que Uruguay es de los países pioneros en que en la ambulancia ya hay equipos médicos enfermeros. Entonces, eso en otros países no ocurre, que debería algo para lo que es el paramédico. Nosotros no tenemos estos recursos, lo tenemos que aprovechar.
para que existe acá y que en el mundo Uruguay es uno de los países pioneros. Nosotros pasa esto y es muy difícil, es por la relación médica con la población que tenemos nosotros. La primera emergencia móvil de acá se juntó en el año 81, para que tengan una idea. Así que estamos bastante adelantados en eso. ¿Está prendido? Con el devenir de los años, las sociedades de medicina intensiva han establecido criterios y definiciones, ahí lo tienen, desde lo que es el traslado de paciente crítico, el traslado de pacientes o de personas entre distintos países, que es la repatriación. Tienen ahí, que les va a quedar en la presentación, las distintas definiciones adoptadas por la sociedad. Don Carlos, ¿cómo anda? Si hablamos de los medios de transporte, ustedes saben que pueden ser fluviales, terrestres o aéreos. Nosotros vamos a hablar de los dos últimos. Y lo que se busca es tratar de imitar en el paciente, el traslado del paciente crítico, todo lo que es una unidad de cuidados intensivos a ese medio de transporte. Ustedes tienen acá un buque. Este buque tiene una capacidad para 50 camas de CTI, para que tengan una idea. Esta es una ambulancia terrestre, especializada, medicalizada. Vamos a ver que hay una normativa y hay un decreto del año 2008 que establece cada característica que tiene que tener y cada prestación que tiene que tener cada ambulancia. ¿En qué condiciones se realiza? Si es un paciente infecto contagioso o mismo esta cápsula que después vamos a ver que se diseñó acá en nuestro país para el traslado de pacientes quemados. Por ejemplo, ustedes saben que los pacientes quemados tienen que ser trasladados en ciertas condiciones, tienen mucho más tendencia a la hipotermia y hay que calefaccionar el ambiente y trasladarlos a un lugar donde la evaporación no sea un problema. Bueno, estas cápsulas que ustedes ven acá están diseñadas justamente para eso. Y después tenemos lo que son los modos de transporte aéreo. Este es un avión. Como ven, los espacios son bastante reducidos. Vamos a ver ahora las fotos de lo que son los helicópteros. O sea que ya se desprende algo fundamental, que es que la estabilización se hace en tierra, previo despertar al paciente, y todo lo que sea el cebado de las bombas, el cargado de la medicación, se hace siempre antes de subir al paciente. Bueno, esto es lo que hablábamos, centros de referencia a los que se trasladan los pacientes. Puede ser paciente que se deriva al hospital de clínicas, al centro de quemados, un paciente que se deriva a el centro de la unidad de trasplante hepático del hospital militar, por ejemplo. Y lo que tenemos siempre que tener en cuenta es esto, que no es menor, los que hacen emergencia móvil conocerán esto y sabrán que, como en muchas otras cosas, las fallas en la alimentación pueden terminar un problema serio en el traslado. Entonces, planificación para una ejecución adecuada. ¿Y en qué nos vamos a fijar si trasladamos? Vamos a ver los detalles después, en ambulancia, terrestre o en modo aéreo. Primero, en las distancias. Segundo, en la radiología del paciente. Yo les diría primero en la patología del paciente, segundo las distancias, después la duración estimada de ese traslado. A veces se pide un traslado aéreo por internataria y ese paciente puede ser tratado por cierto y llega incluso a la casa. Entonces, son todas consideraciones que hay que tener en cuenta. Y las características, si se trata de un helicóptero o de un avión, sea por las vibraciones en un paciente con potencial hipertensión endocraniana o en un paciente con un síndrome aórtico que puede tener una complicación de su patología. Hay varios estudios realizados, la mayoría en algunas series de los pacientes son de sexo masculino. Muchas veces hay asociado trauma cráneoencefálico. Ahora vamos a ver una de las contraindicaciones absolutas para el traslado aéreo del paciente con trauma de cráneo. Y ustedes saben, ya lo han visto, más de la mitad de las muertes en la escena son por traumatismo encefalocraniano y más de la mitad también son antes de llegar al centro hospitalario. En el año 1993 se crea, a través del Colegio Americano de Medicina Intensiva o Medicina Crítica, lo que son de las primeras guías que hablan de traslado de pacientes críticos y la estandarización de esas condiciones de traslado. Y fíjense ustedes, algo no menor, se trasladaron 100 pacientes hacia una puerta de emergencia de un hospital de Siracusa y en 28 pacientes había problemas solamente de estabilización. O sea que sí habrá que fijarse en estas cosas. En ese 9 pacientes hubo problemas en el oxígeno, por ejemplo,
En otros pacientes hubo problemas en la coordinación, hubo problemas en la monitorización cardiovascular, pero lo que decía Nacho, lo más importante es que la mayoría fue por esa causa. Ustedes tienen ahí las 5 fases fundamentales del traslado, de cualquier traslado. Vamos a ver que hay algunas especificaciones cuando se habla de traslado aéreo. Hay una fase inicial que es la fase de activación. Esta fase, y como en cualquier otra fase fundamental, la comunicación. Acá se recibe la comunicación desde el centro que solicita el traslado hacia el centro receptor. Bueno, acá lo importante es lo que hablábamos hoy. Como dijo Nacho, una cosa es cuando nosotros vamos a realizar un traslado primario, que es un traslado primario cuando ustedes lo llaman y tienen que ir acá en la calle, hay un accidente o hay que ir a hacer un rescate o un accidente en la ruta. Ese traslado, obviamente, más allá de que ustedes van a hacer todas estas fases que ahora vamos a hablar, sin duda que ese traslado se va a hacer en otras condiciones. Si haces un traslado que se va a hacer en una emergencia, van a haber cosas implicadas a diferencia del traslado secundario. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos un traslado secundario, sea terrestre, sea como aéreo, es muy importante que todas estas fases se cumplan. Es muy importante que no haya disminuir el error en ese traslado. ¿Cómo lo disminuimos? Con una correcta comunicación. Si el traslado está bien hecho, ¿qué nos marca a nosotros que el traslado está bien hecho? Yo debería ir sentado a ver ese paciente sin hacer nada. Debería ir sí, viendo los monitores, sí observando el paciente, obviamente, pero no debería actuar en el paciente. Porque como hablaba Nacho hoy, un traslado secundario generalmente es un traslado coordinado. Se traslada a un paciente de un hospital a otro de mayor complejidad, o de un CTI a otro CTI, o de un hospital a otro que más cerca. De un hospital a otro que haya otro tratamiento que ese no. O sea, ahí sí tenemos que tener en cuenta todo esto. Otra cosa que es re importante, porque puede pasar, que a veces solo trabaja intensivista, trabajen tal vez en algún cargo de coordinación. Como yo, por ejemplo, coordino los traslados. ¿Qué es importante eso? Que el coordinador de traslado sea el coordinador de las emergencias móviles, sea el coordinador de un traslado por monitoreo aéreo, que es responsable de ese traslado. Es responsable porque durante el traslado el responsable es quién lo traslada, o sea, si se traslada en una aeronave, la ambulancia, es importante, el equipo médico y el coordinador. Tiene mucha responsabilidad. Si usted tiene en algún momento un problema en el traslado, acá, por ejemplo, van a instalar el paciente de o usted tiene un problema, tiene que llamar a su coordinador, porque él es el responsable y tiene que estar en contacto con el que va a recibir el paciente y con el médico que tenía el paciente. Él tiene que participar en todas las fases del traslado y ese es el que le va a ayudar. Y es responsable. Somos responsables. Una responsabilidad. No digo yo coordino nada más, acepto, no acepto el traslado, no, hasta que el paciente no llega y está contraído a la trama del CTI a la que lo adjudicaron, es nuestra responsabilidad también. Si ustedes tienen un problema en alguna emergencia, en el juzgado, llamen a su profesor. Esto, como va a explicar Nacho también, eso está registrado. Esas cosas quedan registradas, esas llamadas, ¿eso para qué? Para disminuir luego y mejorar todos los traslados. En cuanto a la fase de traslado, bueno, por un lado tenemos la fase de activación, o sea, hay quien solicita un traslado, sea por modo aéreo, sea por modo terrestre. Están pidiendo trasladar a un paciente, por ejemplo, el interior, las tiras, o el salto, el lugar que quieren trasladar a un paciente. Ahí, cuando se activa el traslado, en este caso, como el traslado aéreo, se llama examen 105, examen 105, se llama Centro de Operaciones Aéreas. Hola, Natalia, ahí ya te adelantaste varios pasos. Ahora aguantate para las diapositivas más finales. Natalia es coordinadora del Centro de Operaciones Aéreas de la Fuerza Aérea Uruguaya. Es decir, cualquier traslado. Ustedes saben cómo se hace lo voy a explicar bien, Natalia, ahora en detalle, pero ¿saben cómo se pide un traslado aéreo? ¿No? Mejor. Ahora lo voy a explicar. Solo le iba a decir eso. Cuando yo o cualquier otro coordinador, si un traslado, se activa un traslado, ahí se desencadenan todas estas etapas en simultáneo. Entonces yo voy a ver dónde está el paciente, qué patología tiene, hay que hablar con el médico que tiene el paciente,
vamos a ver, según tu patología, según la distancia, según lo que requiera, en qué lo vamos a trasladar, si en la ambulancia, en el hospital, en el helicóptero, pero no vamos a estar bien eso. Y a su vez, vamos a ir hablando con el médico, con el paciente, tratando de compensar ese paciente, pidiéndole algunas cosas, por ejemplo, una gasometría, una radiografía, todo. Vamos a compensar a ese paciente para tratarlo en las mejores condiciones. ¿Para qué? Para que el traslado sea un éxito como el de hoy. Yo debería ir sentada solo mirando el consultorio y el paciente no debería discutir de compensación durante el traslado. En el caso del modelo que van a ver que es un traslado relativamente corto. ¿Sí? Entonces ahí es muy importante la comunicación, es muy importante no mentirnos, no ocultar información y no decir información que sea errónea. Por eso a veces, muchas veces tenemos que pedir para la clínica, tenemos que ver nosotros de una manera cuantificable que sea cierto lo que nos están diciendo. ¿Qué? Porque se va a ocultar el paciente. Ahí se va a desencadenar. El coordinador va a hablar con el que tiene el médico que está asistiendo al paciente y con el médico con el equipo de la unidad que va a recibir al paciente. Nunca vamos a tratar al paciente que no sepamos a qué cama va de CTI, sobre todo acá en Montevideo o en cualquier parte de nuestro país, que a veces ustedes saben bien que no hay camas. Ese paciente no puede andar bollando en ninguna ambulancia, en ninguna aeronave, sin tener una cama habilitada, no podemos estar. Son cosas que uno dice que volar, te va a pasar. Los clientes no tienen una cama habilitada. Entonces, eso hay que hacer, hay que tener la certeza de dónde va a ir ese paciente. Entonces, mientras estamos haciendo todo esto, de coordinar, a ver a qué cama va, esto, que lo hacen diferentes personas, vamos a tratar de estabilizar ese paciente. ¿Cómo lo estabilizamos? Para no olvidarnos de nada, vamos a usar el ABCD. Vamos a ir por el sistema y estabilizándolo. Viendo qué patología tiene el paciente, viendo qué órgano tiene función, viendo cuál es la causa que vamos a querer tratar y tratar de compensar para el traslado. Como vamos a ver ahora que va a explicar Nacho, la fisiología del vuelo es diferente. Y algo que no es menor con ustedes, porque asuman la responsabilidad de la salud mental. Y tiene que tener la ética de saber si está capacitado o no para realizar. Cualquier traslado. Que nosotros nos recibimos, nos mandan a la puerta de un centro de tercer nivel o se tiene que adquirir una ambulancia especializada. Y tenemos que ser responsables, somos todos adultos responsables. No puede pasar que el paciente lo tenga que intubar y no sepa intubar. Porque ese paciente puede ser nuestro familiar. Yo sé que todos tenemos necesidades y uno trabaja con necesidad, pero uno tiene que ser responsable. Saber que si ahí estamos solos. Nosotros no lo podemos ayudar, nadie lo va a ayudar. Y en el vuelo peor, está solo el médico y el enfermero y no hay una ambulancia que puede ayudar. O sea que si se descompensa, o no lo puedo intubar, o no le puedo poner si se sale o lo que sea, se va a morir el paciente y nadie lo va a poder ayudar. No puedo pedir ayuda. Entonces tenemos que saber eso. Son pacientes que tienen patologías críticas, igual que los de ambulancia especializada, son pacientes que requieren que nosotros manejemos, conozcan lo que es un ventilador, un monitor, un respirador, conozcan la zona orotraqueal, de aspirar la vía aérea, de colocar una zona nasogástrica. Nosotros tenemos que saber hacer procedimientos de enfermería en el traslado aéreo, y ellos tienen que saber hacer los procedimientos nuestros. Nosotros tenemos que saber colocar una sonda vesical, una vía periférica, y ellos tienen que saber intubar. Porque si estamos arriba, ¿a qué vamos a ir a ayudar? A nadie, estamos solitos. Entonces, en los cursos que organizamos siempre nosotros, de traslado aéreo, eso, se le exige lo mismo al médico que al enfermero, de arriba, hacer nuestro único apoyo. El equipo va a estar conformado así, o sea que es súper importante la estabilización y por el sistema si no llegaron de ninguno. Después viene la etapa 3, que es el traslado per se, y ahí ya vamos a ver decidido si va en la ambulancia, si va en la aeronave, ya lo vamos a estabilizar, como hablaba hoy Nacho, el traslado aéreo secundario, es un traslado coordinado, es un traslado del paciente que yo lo estabilicé, que para el traslado, si no lo voy a dejar donde está, si tiene un papel de 50 no lo voy a traer. Ahora, la evacuación es otra cosa, la evacuación aérea es otra cosa. El paciente, si se le rompe el aorto, si le pasa algo que trasladar, porque ahí donde está se muere, lo voy a evacuar. Ya sabemos que al usar la palabra evacuación, estoy hablando de que lo riesgo, de vida es altísimo. Estoy hablando de que lo voy a sacar de donde está, pese a que
tiene algunas contraindicaciones en ese traslado, pero donde está se va a morir. El paciente que tiene una psicoterapia, que una cirugía, o que tiene un lugar que no haya un CTI, como se han hecho recién, es súper importante que nosotros en el traslado, como mostró la imagen, tanto la ambulancia, el helicóptero o la aeronave, tengamos todo lo que tiene una unidad de CTI. Para eso es súper importante que usar equipos fáciles de usar, fáciles de livianos, fáciles de utilizar, saber utilizar el equipo que tenemos. Cuando uno está en la guardia, tenés que saber qué monitor tiene, qué ventilador tenemos si está cargado, si no está cargado, si lo puede usar, si tengo que ayudar a un paciente, saber cómo hacerlo, si no sé, pedir que me explique cómo se utiliza. No puede pasar que ante la urgencia, ante que pase algo, nosotros ahí recién vayamos a ver cómo se prendía, dónde, una boludez. Ha pasado pacientes que se han muerto por médicos que usando un DEA no prendieron el DEA. Digo, no es una crítica nada que ver, es algo positivo. A nosotros a veces nos parece que boludeces, pero son cosas que en la vida pasan. Y después se transfiere al hospital. Lo ideal sería en un traslado aéreo, si yo voy a buscar a un paciente con cadena nasal, que yo baje de la aeronave, lo vea, lo estabilice y lo suba. Pero eso muchas veces no pasa. No pasa, pasa que nos llevan el paciente a la aeronave. Lo ideal sería que uno pudiera ir, pero eso como lleva más tiempo, a veces el paciente no puede esperar, a veces por emociones difíciles, pero lo ideal sería eso. Yo lo vaya, lo vea, lo estabilice y lo suba. Después que se hace la transferencia, dejar todo pronto, todo el equipo acondicionado para un nuevo traslado. Y ahí, acá, termina la responsabilidad de que corresponde la nuestra. El paciente está acostado en la cama que recibió el paciente. Es eso. Como hablábamos hoy, en cuanto a la estabilización, ver todo, la relación general, el impacto en el paciente, el paciente patológico, y cuál es la patología que motivó el traslado. Y después hay una valoración específica que está tanto médica como de enfermera. Está bueno también tener planillas de registro para todo esto, que sean fáciles de registrar, porque yo no me puedo poner en el nada, es una historia clínica. Entonces tiene que haber un checklist, que yo agarre a un list, esto, que tenga datos para limpiar, para que yo, cuando esté el paciente, el médico que lo reciba, tiene esa aplicación. Nosotros ya vamos a tener, cuando lo vamos a buscar, ya vamos a saber los antecedentes, ya vamos a un resumen de la historia que lo podemos ir agregando en el traslado, y después solo poner en ese momento cómo fue y cómo se mantuvo durante el traslado del paciente. Signos vitales y cualquier complicación o interferencia que yo vea en el traslado, ¿no? Acuérdense que esa historia también es un documento legal, pasa algo, y lo que quede escrito de cualquier complicación ya queda amparado ahí. Lo que es muy importante y que sirve realmente, que nosotros tal vez no estamos acostumbrados mucho en el modo terrestre, es que hay muchos checklists. Hay checklists de equipamiento de vía aérea, checklists de equipamiento para pediatra, para adultos, para niños, y otra cosa súper importante, que yo, los equipamientos que tenga, más allá de lo que va fijo en la aeronave, las medicaciones, los tubos, vía aérea, todo eso, estén en recipientes, o ya sea 2 mochilas, no 500 bolsos, diferente, no puedo salir con 10 bolsos, que me voy a olvidar de algo. Si me olvido de que vía aérea, estoy allá arriba con el paciente, nadie me vaya. Y otra cosa que es re importante, ustedes, que no estamos acostumbrados tampoco en tierra, que el vuelo siempre, cada cosa importante que vayamos a realizar, hay que avisarle al piloto que ellos si nos autoriza la podemos hacer, como por ejemplo, si vamos a cardiología un paciente. ¿Quiere hablar del profesor de vuelo? No, porque lo vamos a hablar más adelante igual. No, solo para comentarles y que vamos a ver cuando hablemos de la fisiología, las complicaciones que puede haber por las modificaciones fisiológicas de los movimientos. Vamos a entrar en detalle con las leyes de Newton, pero acuérdense y tengan presente que esto está regido justamente por las leyes de Newton, por la aceleración y la desaceleración, la fuerza que se impone, en este caso, la masa es el paciente. Entonces, esto tiene o puede tener complicaciones, tiene cambio fisiológico, todos los traslados, desde que ustedes pasan el paciente de una camilla a la otra, tiene cambios fisiológicos,
Imagínense ustedes en el transporte y durante el movimiento y la frenada y lo que sea, o el ascenso que vamos a ver después, o la carrera de despegue, si es un avión, o cómo despegue el helicóptero, si es un sistema de transportado. Entonces, tengan en cuenta esto. Puede producir aumentos de la presión intracraneana, o puede producir rotura de un aneurisma, o puede producir en una mínima burbuja que no se veía en una tomografía, el ascenso, por una ley que vamos a ver, un neumoencéfalo, enclavamiento y la muerte de ese paciente en el vuelo, ¿no? O sea que tengan en cuenta que todo esto induce cambios y que no está exento de riesgos. ¿Ah? Bueno, acuérdense de que esto es un trabajo en equipo, idealmente, no me deja subir el volumen, pero bueno, este es un trabajo en equipo y digo, no está bueno que el médico se quede, por ejemplo, en la calle, ¿no? Se asiste al paciente y el médico se queda en la calle y se olvidan del médico. Pero esto pasó. Van a decir, este me está haciendo un chiste. Prado adultos. Prado adulto. Epa, Carlitos. Pasó. Pero debajo del auto no, porque era cruce de las esquinas Pavón y Carlos Pellegrini. Los perimédicos atienden a los heridos. Suben, pero la gente quiero, dejo gamba, Ahí lo que dijeron después los rumores que se habían discutido y lo dejó ahí. Esto que les decía de tener en cuenta las leyes de Newton. Y acá empezamos un poco con las fuerzas que van a estar regulando los cambios fisiológicos. Hay fuerzas de aceleración y fuerzas de desaceleración. Si ustedes se imaginan el cuerpo en el centro de la gravedad, trazan tres ejes. Uno es el eje longitudinal, el otro es el eje antero-posterior y el otro es el eje céfalo-caudal. Entonces, ahí tienen conformados los tres ejes sobre los cuales nosotros tenemos que pensar cuando se produce un cambio y que puede agravar, por ejemplo, la hipertensión intracraneana en un paciente que yo le pongo la cabecera hacia atrás y el helicóptero despega así, ¿no? Está bien, despega así. Entonces, tengo el helicóptero, te estoy diciendo si le pones la cabecera hacia atrás. Por eso en el helicóptero la camilla tiene una disposición transversal, justamente para evitar en estos pacientes que se trasladan con hipertensión o con posible complicación de hipertensión intracraneana, justamente para evitar eso. Hay fuerzas inerciales también. ¿Ah? Fíjense ustedes en el sistema terrestre, la principal aceleración o la principal fuerza, ¿cuál es? Que repercute sobre la fisiología. ¿Verdadero o falso? ¿Es la antero-posterior? ¿Cuál será ahí? ¿Qué les parece? ¿O es la longitudinal? Imagínense. El movimiento en el sistema de transporte terrestre, en la ambulancia terrestre, es la longitudinal. Cuando hay una detención brusca, hay un aumento de la fuerza inercial. Entonces, piénselo así. Movimiento, ¿y qué pasa cuando hay una detención brusca? Siempre está bueno poner ejemplos y ejemplos vividos, ¿no? A Natalia le tocó trasladar a un paciente con un síndrome, con una disección de aorta, que aterrizó en el aeropuerto de Carrasco, y cuando subió a la ambulancia, que se estaba trasladando a un prestador de Portacuals, pasaron una lomada y el paciente claramente se murió en los ojos. O sea, si será importante hablar con el chofer, hablar con el enfermero, ni que hablar con el piloto cuando vamos en vuelo, porque las posibilidades de revertir una situación en vuelo son mucho más difíciles, pero hay que hablar. Che, no vayas rápido, no agarres, si hay un pozo, trata de evitarlo porque se muere. Y pasa, es cierto, no es una anécdota, no es una fábula, es una realidad. Entonces, tengan en cuenta estas cosas. Es un paciente que resistió todo el traslado aéreo y cuando estaba a 3 cuadras, el tentador pasó eso, a una llamada y el paciente venía hablando con el médico. ¿Se ve Así que, importante eso. Y acuérdense de la desaceleración como fuerza negativa que se produce cuando se
disminuye la gravedad. Hay otras fuerzas que cobran relevancia cuando uno está en vuelo, que son las fuerzas G. Imagínense esa fuerza de gravedad, que ahora después la vamos a ver además relacionándola con la presión atmosférica, varía, y va a variar eso según las velocidades, según la altitud y según el tipo de vuelo. No es lo mismo en un vuelo acrobático, que saben que en los vuelos acrobáticos el piloto obviamente no va a transportar ningún paciente, pero el piloto tiene cambios, ¿ah? Ya sea en la subida como en el descenso. Es decir, hay en la subida una caída del flujo sanguíneo cerebral, en la subida y en la bajada y el efecto opuesto, eso genera una visión que se llama visión negra o visión roja, eso según la disposición de la sangre hacia dónde se dirige, si es caudocefálica o cefalocaudal, pero lo mismo puede pasar en un paciente que estemos trasladando. ¿Ah? Lo que yo le decía hoy, en la carrera de despegue, ¿ah? Eso induce cambios hemodinámicos, induce cambios en el retorno venoso, muchas veces no son censados por los vasoreceptores. Ustedes saben que esos cambios del líquido intravascular son censados y regulados por diferentes mecanismos. Uno son los vasoreceptores, receptores de presión. Cuando fallan esos vasoreceptores, hay una falta de percepción de esa modificación fisiológica y muchas veces el paciente no responde de forma adecuada y tiene un síncope o puede tener una depresión de conciencia y una aspiración de subida de aire. Entonces, todas estas cosas son para tenerlas en cuenta, sobre todo si tenemos que proteger o no la vía de aire en un traslado o antes de hacer un traslado aéreo. ¿Ah? Acuérdense que esa desaceleración, que es una fuerza inercial negativa, genera una redistribución de la sangre hacia el encéfalo, y la fuerza que es de aceleración genera una distribución de sangre hacia en sentido inverso. ¿Tá? Por eso también es importante, además de conversar y pedirle al chofer que no evite cualquier movimiento brusco, que mantenga una velocidad uniforme. ¿Tá? Entonces, en la ambulancia terrestre la aceleración lineal es la más significativa. En el sistema del transportado, en los pacientes que van colocados en sentido transversal, justamente son las aceleraciones transversales y las anteroposteriores las que cobran mayor importancia. ¿Tá? Esto es lo que yo les decía, las fuerzas se miden como GZ positivas o GZ negativas. En función de eso, la redistribución del flujo sanguíneo. ¿Ah? Cuando hay un aumento de la fuerza que se hace más positiva, un aumento de la fuerza. ¿Se acuerdan del dibujito? Cuando aumenta esta fuerza GZ, ¿ah? Lo que vamos a tener es caída del flujo sanguíneo y en pacientes con patología vascular, seguramente coronariopatía o caída del flujo sanguíneo cerebral, isquemia o alguna otra complicación. Y cuando hay una exposición a las fuerzas menos GZ o GZ negativas, en sentido inverso, justamente la sangre va a aumentar hacia lo que es el tórax y el encéfalo, y esto genera un aumento de la precarga, y eso puede generar complicaciones cardiovasculares, edema pulmonar, descompensación de una insuficiencia cardíaca, el aumento de la presión intracraneana. ¿Ah? Esto no importa que lo sepan en detalle, sepan que existe, yo les dije hoy, un decreto que regula la estructura de las ambulancias, cómo tiene que ser, qué instrumental tiene que tener, qué tipo de camilla, cómo es la disposición de los bancos adentro, ¿no? Y bueno, está todo, sí, claro, todo en el decreto está todo el contenido, ¿no? No importa. Fíjense ustedes todos los requisitos que tiene que tener una ambulancia medicalizada, ¿no? O especializada. Bueno. ¿Dudas o preguntas hasta acá? ¿No? Dale vos si querés. No, hola. Iba a comentar también otra cosa que nos pasó acá en esta institución, como el crítico cognitiva, ¿no? Que a veces uno tiene que asegurarse con quién va a ser el tratado. Pasó una vez que tratábamos un paciente que estaba muy grave, que lo tuvimos a buscar en urgencia, porque ellos no lo... Está bien que quieran ayuda, porque no van a tratarlo, está bien, lo fuimos a buscar, y nosotros creíamos que veníamos con los enfermeros, que veníamos con las camilleras, pero no nos habíamos dado cuenta. Dimos por hecho que los pacientes súper graves, que de hecho nos vamos a tocar nosotros, estaba totalmente inestable,
pues lo pasamos por el tomógrafo, a ver si tenían un sangrado y algo que había que llevarle de calor, y en el tomógrafo una boludez, se le mete vaso presores alto, se le mete una burbuja a la bomba de adrenalina, la bomba de esa vieja, que había visto una, y o sea, no la sabía utilizar. Son muy y jóvenes. que nos arreglara la bomba y dice, no, yo soy la camillera. Y dijimos, está corriendo, está el enfermero, el enfermero que estaba en el tomógrafo dice, yo esta bomba no la sé usar porque la otra institución donde trabajo es otra bomba. Es lo que hablamos nosotros. Tenemos que saber el equipo que tenemos para utilizar donde estamos trabajando. No importa si trabajamos en varios lados, en esos varios lados hay que saber utilizar las bombas, saber utilizar los equipos. Es importante que nosotros tengamos certeza, ¿no?, de que quién nos está acompañando. A partir de ahí, obviamente, pero voy a preguntar que es si la llega a la manera que es, pero un error nuestro también, nos curamos en química, pero también un error social por sobreentendido de que obviamente estaba tan inestable que nuestra compañera que pero a veces estas cosas, como ustedes decimos, como eso, que se dejaron al médico en lugar del siniestro, pasan. Eso no se puede creer. Porque a veces pasa que nosotros damos cosas sobreentendidas o como que ya estaba seguro y no es así. Entonces tenemos que prestar atención en eso, porque los traslados que hacemos acá, en hospitalario, muchas veces, a veces son coordinados, ¿sí? A veces bajamos un paciente en CTI, que lo utilizamos en condiciones, que tratamos de bajarlo al tomógrafo que es mejor, y a veces bajamos un paciente al tomógrafo acabado, que te piden una tomografía para llevar la bloque. Entonces, en ese caso, que ya sabemos que el paciente tiene una patología aguda, está poniendo ya la patología en riesgo altísimo. Nosotros tenemos que disminuir en lo máximo que podamos nuestros riesgos. El riesgo de nosotros, del equipo humano y material. No lo vamos ya con un ventilador que no tenga batería, no nos podemos quedar sin la droga que está recibiendo, no nos puede pasar de que la bomba se le tranque una burbuja de aire y no la podamos hacer atar, porque ese paciente tiene una solución a dosis familiar. O sea, todo eso que a veces nosotros damos por hecho que otro lo va a hacer, también lo tenemos que hacer nosotros, o estar ahí y mirar qué se está haciendo. A veces una evolución que ha pasado con nuestros pacientes de hablar con esto que no llevaron el oxígeno, el oxígeno, y ni que hablar de todas las cosas que le pasaron a los pacientes que no podían. Ahí tenemos, yo creo que todos nosotros, tenemos varias cosas, varios errores y varias cosas que no tendrían que haber pasado o pasado. Porque nosotros siempre tenemos que tratar de saber que siempre el error está presente, la falla está latente. Nosotros tenemos que tratar de hacer de que eso no se transforme en un error. Es imposible no tener errores ni equivocarnos. Lo tenemos que tratar de no hacerlo. Como hablábamos hoy, las 3 fases, también en el hospitalario, lo mismo, preparar el paciente para el traslado, el transporte y el regreso. Y todas estas fases ya sabemos que son re importantes, y ya sabemos que en todas estas fases hay riesgo de que le pasen cosas al paciente. Por eso nosotros, cuando decidimos trasladar al paciente, tenemos que ver el riesgo de beneficio de ese traslado al paciente, y por eso muchas veces, suspendemos con un estudio. Esto va a hablar Nacho, que es un estudio que puso ahora del Hospital Maciel, de su hospital adorado. Bueno, eso, lo que hablaba recién, ¿no? ¿A quién no nos pasó un error en un traslado a un paciente, ¿no? A un paciente que se han caído al piso en el traslado. Hay pacientes que se han salido despedidos de las ambulancias a la ruta o a la calle. Se han caído de la ambulancia. Hay niños que se han caído de las incubadoras. Eso pasa, sí. Y dentro de la sí. Claro, que personas que tienen médico, equipo sanitario, regional, ¿vos decís por modo terrestre o aéreo? Terrestre o aéreo. No, por modo aéreo no hay reglamentación ni en Uruguay, hay muy poca en América Latina. Acá en Uruguay se está haciendo ahora una técnica de forma de eso, de 2 cosas. La habilitación de las aeronaves para tratar pacientes, porque eso va a salir ahora este año, porque hay que regular eso. Acá hay traslados aéreos a ciudades, las aeronaves aéreas están habilitadas y tienen los equipos
sea, los equipos que se utilizan son equipos para traslado aéreo, equipos habilitados, equipos de traslado, y personal de Fuerza Aérea que está capacitado. El traslado aéreo me parece el personal de SAM, base de Fuerza Aérea, sería combina y pone la aeronave y respecto a eso está reglamentada la capacitación que tiene que tener una pregunta. Tanto en el decreto se dice, si habla algo de la capacitación de los médicos en la ambulancia, y estaba notando de ¿En qué ambulancia? ¿Terrestre o aérea? Terrestre y aérea. Yo decía que en la parte aérea sí se está exigiendo eso. Está bien que se exija eso, porque en realidad es, la adaptación al vuelo y la fisiología del vuelo es diferente en muchas cosas a lo que estamos acostumbrados a manejar en la tierra nosotros, o a 760 milímetros de mercurio, que es lo que marcamos, ahí ya cambia muchísimo. Pero hay ahora una reglamentación que va a salir, se va a exigir. Esto no pasa solo en Uruguay, pasa en Argentina, pasa en América Latina, que es un agujero negro en la reglamentación y en lo que se va a exigir. Por ejemplo, al médico se le tiene que exigir el mismo psicofísico que el del piloto, porque no puede subirse por un modo aéreo un paciente que ponga ley. Tiene 3 tenis, tiene una. Hay médicos que trabajan. Tiene 3 tenis y una arteria que todavía no se la escaparon, que quedó ahí para después subirse y le disparo el vuelo. Sin quien lo asista y sin el médico. O sea, sí se va a exigir esa reglamentación del físico, se va a exigir reglamentación en la capacitación, en las aeronaves, en el equipo, todo eso se está regulando ahora. Pero hasta ahora que hay nada. En la ambulancia no hay mínimo requerido de capacitación de 50. No hay una exigencia en cuanto a eso. La normativa es más en cuanto a la especificación técnica que al recurso humano. Técnica del equipo y sí, médico y enfermero, pero no existe la capacitación. Ahí entra en juego. A ver, ¿qué pasa? En la ambulancia terrestre, como hablábamos hoy, hay países, la mayoría de los países van para médicos. Se supone que si sos médico, debería estar apto para tratar al paciente. Ahí entra en juego la ética de nosotros. Si nunca incubaste a nadie, nunca le más que un palo, nunca colocaste una vía, que no existe nada de eso, no puedes ir a tratar a un paciente grave. Porque digo, estamos trabajando con personas. Eso, a diferencia de los otros trabajos, ahí entra lo que nosotros. Pero eso es muy personal, pero no hay una reglamentación. No hay lo que dice. Pero lo que hablábamos hoy, en este momento en Uruguay, los tratados con el nuevo aéreo que se hacen, que se coordinan, que hace el Estado, sea público, privado, el usuario, que importa, tiene que saber manejar todo eso, todo el equipamiento funcional, el legislador, el desfibrilador, los motores, tenemos que saber de patología crítica, o sea, poder hacer el traslado puede ir cualquiera. No sé después si se muere el paciente en vuelo, se muere la tierra, y pues ya demanda ahí será el tema, pero eso ya es algo que nos excede. Pero está buena la pregunta, está reglamentado. De hecho, viene de esto, Esto ya lo tuvimos. Viene del estudio de ciencia. No, viene la cara de fascinerosa de Natalia. Esto que les mostramos, que fue una idea de Natalia, fue una actividad de extensión que hicimos en Buenos Aires. Nosotros hicimos la especialidad en Buenos Aires, contamos rapidito, se llama Instituto de Medicina Aeronáutica y Espacial. Es el centro de formación de todos los recursos humanos de medicina aeronáutica y afines que tiene la Argentina. Creo que hay en Brasil también un instituto de formación también. Bueno, parte de las actividades que hacíamos era la extensión y la docencia. Y era un taller de vía aérea. Natalia consiguió y pudimos llevar a Argentina. Conseguiste unas tráqueas en una carnicería. No, la pusimos en interior, en Jung, decí dónde, en Jung. La llevamos Natalia de Jung. Bueno, ahí se impartió un poco de esto acá con la gente de Argentina. La verdad que estuvo muy bueno. Ellos obviamente tienen muchísima experiencia en traslado. Obviamente que hay cosas que no manejan. Por ejemplo, se asombraron cuando les mostramos, vieron el endotest. Bueno, no sabían muchos, por no decir la mayoría, que existía un endotest. Ahora vamos a ver la utilidad del endotest para la medición de la presión del manguito de la sonda orotraqueal en vuelo. Fundamental.
Entonces, Por bueno, ejemplo, la patología aguda, la excepción corta y todo eso no lo traslada. Como exacto. en Uruguay hay más de 18 pacientes trasladados y no se envió ningún. Esto es un poco lo que decía Natalia y que pasa en el mundo y nos pasa a nosotros. Ahora un estudio hecho acá. Hay reportado en la literatura internacional entre 30 y 70% de eventos adversos, de todos los tipos que se imaginan, vinculados al aspecto técnico, vinculados al paciente, vinculados al personal. Ustedes dicen al personal. Vamos a ver después lo que llaman los estresores de vuelo. Los estresores de vuelo condicionan que el personal, que la tripulación sanitaria haga ese tratado. Si el médico o el enfermero tienen, por ejemplo, cinetosis, bueno, es una contraindicación relativa a hacer el tratado con el. ¿Me explicó? No podemos tener personal sanitario que quizás se descompensa o quizás tiene un cuadro ahí de vértigo, sudoración, síncope, cuando estamos tratando a un paciente clínico. O sea, también hay eventos adversos que repercuten en el personal. ¿Qué es un evento adverso? Yo sé que está medio volado cada vez contigo. ¿Qué es un evento adverso? Estamos hablando de evento adverso. Porque esto que parece una boludez, pero es un número enorme, 30%. ¿Qué quiere decir un evento adverso? Que nos pase un evento adverso en la medicina, el CTI, ¿qué quiere decir? A la praxis que dice el paciente sufra algo fuera de su patología. El paciente sufre una desviación de su atención por la atención que se le brinda. Pero no es mi intención, ¿entiendes? No es mi intención de hacerle daño, pero le terminamos haciendo daño. El 30% de las muertes en CTI son por errores, aunque sea sin intención. No es porque sí nomás que los eventos adversos se describieron en la aviación, en la cabina entre piloto y copiloto. ¿Por qué? Porque antiguamente existía lo que era una cultura de la culpa. Todos los accidentes aéreos, como resultado final en el informe, tenían un resultado punitivo. Vos fuiste culpable de que se cayó el avión porque... No, yo le dije que no porque... Entonces, esa cultura que ha ido cambiando a lo largo del tiempo, que cuesta, que va a costar, que sigue costando y que hay que cambiar, que es la cultura del trabajo y la cultura organizacional, nace con la aviación, nace en la cabina entre los pilotos, y eso está demostrado, no lo inventamos acá, está demostrado que todo lo que son las habilidades no técnicas y la comunicación sí que influyen y sí que disminuyen los eventos adversos, sobre todo el uso de listas de verificación. Ustedes están en centros de cuidados intensivos, el avión es más o menos lo mismo. La cabina, si ustedes ven el panel del avión, es más o menos lo mismo. Un montón de botones, perillas, palancas, y no es solamente periciar. Lo que tiene que tener es un conocimiento técnico, obviamente, pero a su vez una lista de verificación. Y estos son sistemas que comparten muchas cosas en común, por eso se llaman sistemas adaptativos complejos. Son sistemas complejos, mucha gente, situaciones estresantes en pocos minutos, decisiones que hay que tomar rápidamente, que pueden costar o la vida de una tripulación o la vida de un paciente en el CTI o en una puerta de emergencia. Por eso, importante eso. Eventos adversos de traslado, yo lo que está diciendo es que el 30% de las muertes en CTI se ha estudiado en Inglaterra, en otros países, es por error humano. El 90% de los accidentes de aviación son por error humano. Por eso está tan estudiado el error humano y por eso se trata de la, como decía él, de conciencia situacional, del error concebido como error de la organización y no punitivo a la persona. ¿Para qué? Para que se informe, vaya, los errores se vayan informando, porque a nosotros si nos pasa algo en la medicina, si alguien se equivoca, todo el resto habla de esa persona que se equivoca, y esa persona trata de ocultar el error. No va y dice, mirá, se quedó sin oxígeno el hermanón en el traslado, nos mandamos una cagada, sí es una cagada. No lo decimos porque se le adjudica el error a la persona, al primero, y no a la organización. Si nos quedamos sin oxígeno en el traslado, fallaron montones
montones de verificaciones que fallaron, no solo el médico que va a hacer ese traslado, y falla también, si nos ponemos el alpino, falla que los médicos tengan que hacer 48, 72 horas de guardia, falla montones de cosas que en otros países, por ejemplo, el médico no puede hacer más de guardia. Es lo mismo que los pilotos. Los pilotos de línea aérea, tienen exactamente el mismo efecto que nosotros cuando hacemos guardias de 48 horas de corrido, 72 horas de corrido. Exactamente el Y si mismo efecto. ustedes en algún momento, a algunos les pasó, están sentados, pueden ver qué hace el piloto y el copiloto cuando se sube a la aeronave y así tenga 3.000, 4.000, 10.000 horas de vuelo, 10.000 vuelos, se sientan los dos y empiezan, uno, dos, hacen todo el checklist de todo, todas las 10.000 veces se sientan y lo hacen. Pregunta. En las instituciones donde están ustedes, ¿hay camillas de traslado, por ejemplo? Específicas de traslado. Levanten la mano. ¿Específicas de traslado? ¿Sí? Camillas específicas. Con ventilador, con monitor exclusivo, ¿no? También, ¿no? Si hablamos de minimizar los eventos adversos, hablamos de traslado seguro, ¿no? ¿Hay acá en Uruguay? ¿Sí? Acá hay, ¿Dónde hay? En el Pasteur, bueno, en el Maciel también. en el Pasteur, clínica también hay. esta es una camilla de traslado. ¿Ah? ¿Cómo? Y pídanla. Bien ahí. Pídanla. Esta es una camilla de traslado, ¿ven? Este es un cardiodefibrilador específico para esta camilla. Entonces, el médico o el residente también debería estar familiarizado con qué tipo de cardiodefibrilador es. Lo que decía Natalia, el traslado finaliza cuando yo hago el control y la verificación de todo lo que utilicé, el estado de la batería y demás. ¿Ah? O sea, camilla de traslado, ese es un traslado intrahospitalario de un paciente que va al tomógrafo y ese es el retorno del paciente. ¿Ah? Vieron que favorece un montón de cosas, no sé, que hagan el paciente, no, el paciente, por favor, no digan, todo eso, y eso favorece el tratado seguro. No voy a aburrir con los números y con los datos, pero fíjense, estos estudios que se hicieron, en Maciel, coinciden con los datos de la literatura internacional. Eventos adversos frecuentes, entre 30 y 70%, muchos de ellos son relacionados con la oxigenación, caída del intercambio gaseoso, sobre todo el retorno del paciente a la unidad. Llegamos con el paciente, a los 15 minutos le hacemos una gasometría, de 400 de PAFI pasamos a 260. No es infrecuente. Y en la gasometría, a su vez vemos si le hacemos una gasometría inmediata, que seguramente por una mala ventilación o está muy hipocápnico o muy hipercápnico. O sea, uno de los eventos adversos. Uno lo mira por arriba, pero en un paciente con hipertensión endocraniana, por decirles algo, puede ser una causa grave de lesión secundaria, por ejemplo. Hipotensión arterial. ¿Ah? Otra de las complicaciones, aumento del uso de requerimiento de vasopresores durante el traslado, ¿ah? Según donde vayan. No es lo mismo trasladar al paciente de urgencia al tomógrafo del piso 14 del Hospital de Clínicas que al tomógrafo del Hospital Español, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí tienen todos los eventos adversos y las características generales del traslado. Otra de las situaciones a las que se asocian los traslados es el aumento de requerimiento de medicación, sobre todo sedación. ¿Ah? Esta puede ser una pregunta importante. Vayan sacando, tomando nota. ¿Ah? Entonces, hay factores, como ustedes ven ahí, que son contribuyentes vinculados al traslado, no son específicos del paciente. Por ejemplo, es imperdonable que no chequeemos qué cantidad de oxígeno tiene el balón o que no chequeemos qué carga tiene el monitor. Vamos a estar un tiempo prudencial sin conectar ese monitor por si el paciente se va al tomógrafo o a blog. Que no sepamos o no conozcamos la autonomía y nos quedemos sin oxígeno, sin monitor, es imperdonable. ¿Ah? Disponibilidad insuficiente de oxígeno. El retraso en el personal de traslado también se ha visto como un factor, un evento que contribuye a un peor traslado. Y obviamente que también está descrito el retraso de técnicos, grafistas, lo que fuera, al lugar de traslado. ¿Ah? Requerimiento de fármacos, sobre todo sedación. ¿Ah? Y lo que no es menor, en un menor porcentaje, pero no por eso es menor, es el retiro accidental de catéteres o de sondas, líneas arteriales o cualquier acceso. Entonces,
sepan esto, que hay que tener cuidado, hay que hacer un traslado planificado, listas de verificación y que los eventos adversos son frecuentes. Esto pasa a nivel internacional. Fíjense ustedes los cambios de la presión intracraneana en este estudio. ¿Ah? Fíjense ustedes en el ascensor y en el tomógrafo cómo aumenta considerablemente, por lo menos 10 milímetros de mercurio. Y fíjense ustedes los niveles de anhídrido carbónico cuando le hacen la gasometría en condiciones basales, los cambios que tiene y al regreso del paciente. ¿Ah? Bueno, un poco más de lo mismo, ya hablamos de la hipotensión y de los cambios en la oxigenación, con deterioro del intercambio gaseoso, también hay que tenerlo en cuenta. Ahí tienen la clasificación fundamental en lo que son errores técnicos y lo que son errores médicos, y los más frecuentes los tienen ahí: cardiocirculatorios y respiratorios. ¿Ah? Bueno, eso es la demostración de lo que estamos hablando en el estudio de publicación internacional. En 28 pacientes de 145 en esta serie hubo esclerosis respiratoria. ¿Ah? Y bueno, eso es lo que muestra también la literatura internacional previo al traslado, durante y después del traslado. ¿Ah? ¿Dudas o preguntas hasta acá? ¿Seguimos? Falta poquito más de una hora. Falta menos, falta menos.